Kaixo, gu Xue, Eta Izea gara. Lauezetak BHIko laugarren mailako ikasleak. Oraingoan gizarte eta euskarako ikasgaietan bake irizpideak deritzon proiektuan gabiltza lanean. Eta horretarako Aizaren aitonarekin elkarrizketa bat eduki dugu. Yo nací el 23 de abril de 1936. Nací en Nazaret, pero no allí en Palestina, sino aquí abajo, en la Iconea, abajo, porque eso era la maternal. La residencia se estaba entonces construyendo, que se empezó a construir con la República, pero estaba a medio construir, no, menos de la mitad, estaba la estructura de hormigón por ahí andaba, pero yo nací aquí abajo. ¿Y nombre y apellido? José Antonio Ruiz de Rouna y Ortiz de Salido. Mi madre, evidentemente, mi padre y mi madre son alaveses, mi madre nacionalmente, mi padre en Oreitia. Entonces, como os he dicho, yo nací el 23 de abril, luego el 18 de julio yo tenía 3 meses, entonces yo no, el 36 hasta el 39, 3 años, de 0 a 3 años no me acuerdo de nada. Lo que sí me asombro es de que me acuerdo el día 1 de abril, como nosotros entonces vivíamos en la calle Miracruz 93, sexto piso, que daba, el balcón daba atrás a la calle Gloria, y teníamos, al ras, tenemos la plaza de toros en horizontal, pues no sé si a 100, 200 metros. Entonces yo recuerdo que yo con 3 años, justo el 1 de abril, 2 días estaba lleno de gente, de civiles, que, según entendí, entonces ya eran presos civiles, estaban de traje de calle. Y luego recuerdo que cuando bajaban por las escaleras en el grupo, iban escoltados por soldados de la quinta, o sea, soldados normalitos, y la gente bajaba corriendo a darles algo de comer, chocolate y pan. Lo cual quiere decir que entonces la hambruna todavía no había empezado aquí. Luego, si me preguntáis por la hambruna, ya os contaré después, que fue ya con la Guerra Mundial, pero aquí, hasta el 39, no parece que aquí había hambre. Vale. ¿Viviste la guerra civil? La guerra civil, como te he dicho, primero, como yo entre 0 y 3 años no lo había vivido, pero es que aquí no hubo aquí guerra civil, porque aquí el 18 de julio o el 17 de julio de la noche, según me cuenta mi padre, se juntaron el cuarto de banderas, oficiales y jefes y oficiales de Loyola, que había 2 cuarteles de ingenieros e infantería, se juntaron para decidir qué hacían, si se juntaban con la República o con el franquismo, y no se pusieron de acuerdo y que salieron a tiro limpio allí de noche, como en las películas del oeste, y parece que ganaron por la República, que es lo que estaba establecido. Y entonces, pues esto siguió siendo República de San Sebastián desde el 18 de julio hasta el 9 de septiembre, que el 9 de septiembre se llamaba la plaza donde el puente de Santa Catalina, porque ese día entraron aquí los de Franco, que eran del general Mola, que entraron por Irún, los Requetés y otros, y parece ser que como para llegar a Irún le volaron el puente de Endarlaza, pues por ahí no podían venir, entonces pues vinieron por la zona de Ordicia, que de ahí tenemos referentes también de familias de Lourdes, de que allí también hicieron averías, en fin, fusilaron a gente conocida nuestra, un tío de una prima, o sea, el padre de una prima de Lourdes, y por toda Italia llegó a San Sebastián el 9 de septiembre. Vale. ¿Qué te han contado sobre la guerra? Bueno, pues aquí no te enterabas por la radio, entonces según mi madre dice que la guerra que la ganó Franco con la radio, con las noticias falsas, que todavía tal. Franco fue muy astuto, se liquidó a todos los que se levantaron con él, para eso tengo por ahí un libro un poco irónico, autobiografía del general Franco escrito por Vázquez Montalbán. Entonces me estoy quedando un poco en blanco. Repite la pregunta. ¿Qué te han contado sobre la guerra? La guerra aquí en San Sebastián no se vive mucho, entonces por ahí se contaba que donde te pillaban, pues te mandan a la guerra. O sea, si te pillaban en zona republicana, tenías muchos errores, pero si te tocaba en zona franquista, pues ibas con los franquistas, ibas forzado. Y si desertabas, pues si te pillaban te fusilaban inmediatamente, o sea, por cualquier cosa te fusilaban. ¿Y de qué bando eras? ¿O eras de algún bando o tu familia? Nosotros no éramos de ningún bando, simplemente que todos estábamos contra Franco. Aquí
en San Sebastián sí había falangistas. Antes del 18 de julio los hermanos iturrinos, que andaban, eran jóvenes que andaban en coche y en coche con pistolas y asustando a la gente. Y luego aquí a partir del año 36, 39 y luego ya después del 39 yo cuando iba ya teniendo uso de razón ya con sitio y tal, en mi vecindad había los hermanos Sarasola, que luego tenían el alquileres de trajes para carnavales y tal, ahí en el club tercero, y estos eran falangistas de tal. Y luego el bar Ezcurra, que todavía está en la General Cruz, antes el bar Ezcurra fue Eguren, que aquel que era vasco y era falangista de andar por la calle con correaje y pistola, y en fin, con ostentación. Entonces aquí estaba claro que aquí había falangistas, no sé si eran 2.000 o no sé qué, luego cuando fue Chollo, pues eran 22.000. Pero aquellos estaban claros, pero generalmente la gente era contra el régimen franquista. Con todos los que hablaban eran anti. Entonces no éramos de ningún partido determinado. Comunistas, pues si alguien era, se lo callaba. ¿Qué relación tenías hacia la guerra en casa o en la calle o en la familia? Pues como te digo, aquí todo eran noticias por la radio. O sea que como aquí no había, luego ya fue después de terminar la guerra, cuando yo ya iba teniendo los relaciones, cuando conocí Irún, que estaba aquello bombardeado como a Siria ahora. Eso ya lo he visto yo, ya, pues no sé si con 4, 5, 6 años, no me acuerdo, pero sí he conocido Irún. Pero aquí de la guerra solo tenías de oídas. Al ir a la guerra, ¿cómo era? ¿Iban obligados? A la guerra, donde te pillaban, si era zona republicana, ibas con la República, y si era zona nacionalista, franquista, ibas con Franco, o sea, ibas a la fuerza. Y luego los que fueron a la mili, los que les tocó el alzamiento con la mili, aquellos hicieron la mili en donde sería, pero hasta que terminó la guerra, o sea, aquellos tuvieron 7 años, o sea, hasta el año 44, o sea, desde el 36, el que le tocó la mili, el 36, por quinta, se licenció cuando terminó no solo la guerra, sino 4 años después, o 3 o 4 años después. O sea, estuvieron 7 años de mili. ¿Perdiste a alguien en la guerra? En la guerra, un hermano de mi padre que era cura, pues no sé si fue voluntario o le tocó a la fuerza, no lo sé, pero claro, aquel fue como alférez de complemento, al ser cura, como si en la mili el que le toca con carrera el que tiene carrera, en lugar de ir a la mili por quinta, puede solicitar ir a milicias universitarias. Entonces, en el caso de mi tío, no sé, el caso es que murió en la guerra y a su madre le quedó una pensión por haber muerto en la guerra con la zona de Franco. ¿Y cómo viviste la guerra y la posguerra? La posguerra, pues yo como lo pasaba, el curso normal lo pasaba aquí en San Sebastián, y desde el día San Pedro, que es en el final de junio, hasta mediados de agosto, que era la Virgen de agosto, lo pasaba en Armentia. Y entonces, pues allí hoy la guerra, hoy ya terminó la guerra, pero la guerra del 45, la guerra mundial, porque el 39 no me acuerdo, yo hasta el 36 al 39 no me acuerdo de nada más que en la Plaza de Toros el día que vi a los presos. Lo demás, de 39 no me acuerdo de nada. Luego de la guerra mundial, pero siempre se oía de oídas por la radio, el parte, le llamaban a las noticias de las 2 y las de la noche le llamaban el parte, y eran las noticias. Pero le llamamos el parte, que es lo que se lee en el cuartel a los soldados. ¿Tuviste que cambiar de vivienda? ¿Eh? ¿Tuviste que cambiar de vivienda? Tuvimos que cambiar de vivienda porque antes de la guerra vivíamos en Alto Miraconcha. Que luego te contaré, entre el 18 de julio y el 9 de septiembre, como era zona republicana el Cervera se ponía a 3 kilómetros, donde no le alcanzaba. Aquí había unos cañoncitos de nada en la Cutralla, que está al final de la Zurriola, al final donde termina Ulía, allá abajo. Allí si vais algún día por allí, veréis que hay como un montículo con unas galerías subterráneas y tal, y había un cañoncito pequeño que allí estaban los carabineros, que eran como la Guardia Civil, pero parecidos, y tiraban, pues no sé, alcanzaba kilómetro y medio, el Cervera se ponía un poquito más allá y zumbaba por encima de Miraconcha, aparcaban los tal, vivíamos allí. Pero luego a mi padre, como encontró trabajo justo el año 37, encontró aquí en Jayalay, aquí cerca donde estamos ahora, aquí había una centralita eléctrica, y entonces encontró trabajo aquí. Entonces en Miraconcha, como trabajaba a turnos, a las 6 de la mañana le venía muy mal venir andando desde allí y tal, y entonces pues vino a subir al Cruz. Entonces eso, cambiamos de vivienda por esa razón, por razones de trabajo, por la guerra aquí. Y no la vimos la guerra más que porque cuando entraron las tropas, aquí se refugiaron en María Cristina los 4 guardias que quedaron aquí de la República, se juntaron ahí, claudicaron enseguida y aquí no hubo
no hubo follón. ¿Te acuerdas del momento más duro que viviste? ¿Yo? No. No. O sea, duros de chiste, pues cuando íbamos a Ulia a coger cañas para pescar luego en el muelle, pues los guardamontes que llamamos, que eran el guardia municipal, pero vestido de montaña, tenía unas cachavas con punta de acero y nos tiraba la cachava y nosotros corriendo y así, tonterías de esas, pero no, duros así, no. ¿Conoces a alguien de un bando que ayudó a otro de otro bando? Aquí en San Sebastián yo no he conocido. Aquí se habla mucho que en la zona de Navarra que se chivaban este rojo, aunque sería mentira, para que se le fusilarían y tú quedarte con sus tierras. Se contaban historias de esas, se contaban, yo no he conocido. ¿Qué roles tenían las mujeres y los hombres en la guerra y en la posguerra? Pues el hombre a trabajar y luego al bar, pues no había televisión, pues trabajar y al bar. Y la mujer en casa hacer las labores y nada, y hablar con las vecinas y lo que se hacían era cantar mucho por el patio.